Hello, guys. Welcome to Prophetic Culture. I'm over here with Cristian Sierra and Aníbal Talamantes and myself, Alonso Aguilar. Today, it's the first episode of Prophetic Culture. It's pretty much for the youth, Yep. para los jóvenes. Gracias por, pues, todo. Y es el primer episodio. So, esto va a ser un episodio de como en inglés y en español. So, perdóname. Perdóname. So it's So, gonna be mixed up. yeah, todo. Vamos a tratar de hacer un poco el programa un poco dinámico, ¿verdad? En español, inglés, sabemos que Alonso habla mucho inglés y por otra manera, ¿verdad? También para que los que nos están escuchando y viendo puedan en inglés, puedan también entender. Entonces, mándenos sus comentarios, ¿verdad? Cualquier pregunta, pero como decía Alonso, empezamos este programa que sabemos que viene de una idea, viene de un deseo del corazón del Padre que empezó a través de esta situación, pero sabemos que hasta este momento se está manifestando. Entonces, con eso queremos empezar una introducción de lo que Dios nos ha confiado y ha querido manifestar su corazón en este tiempo. Sí. Amén. Entonces, queremos hablarles un poco de cómo es que empezó todo esto, por qué razón el tema que llamamos cultura de generación. Entonces, Aníbal, ¿qué piensas tú de toda esta idea? Sí, la idea realmente queremos que sea algo diferente, ¿no? Que no nos enfoquemos simplemente en algo tan formal, sino romper las barreras de ir a algo más informal, de poder tener una conexión más allá, ¿no? No simplemente centrarnos en una idea y tratar de darle forma y lo tienes que hacer así y de esta manera tienes que hablarlo. No, creo que queremos romper esa barrera que muchas veces nos ha limitado. Entonces, la idea de cultura profética, ¿de dónde nace? Bueno, creemos que Dios está levantando una generación con un espíritu diferente, que Dios nos está llevando a poder manifestar lo del cielo aquí en la tierra. De hecho, no hace mucho, perdón, estaba pensando eso, de cómo es que nosotros fuimos formados y cómo es que esta generación trae un impacto a este tiempo. Sabemos que Dios es un Dios de tiempos, ¿no? Correcto. Y Dios se mueve en los tiempos. Correcto. Y así como vemos en la historia diferentes etapas, diferente la cultura, cómo va transformándose, cómo se va cambiando, bueno, también creemos que la cultura del reino, la cultura profética, Así es. creo que es un tiempo donde se viene a manifestar, ¿no? Así es, correcto. Como decía Aníbal, son tiempos muy cruciales los cuales estamos viviendo, ¿verdad? Tiempos donde Dios se quiere dejar a ver, donde Dios se quiere dejar escuchar. Y con esto creemos y confiamos en Dios que Dios ha escogido un remanente. Y cuando hablamos de remanente, no hablamos de un grupo en sí, sino de un grupo que ha entendido lo que Dios quiere hacer, no de números, sino de personas que han sido escogidas para este tiempo. Así como hablamos de generación, ¿verdad? Generación profética. En el Ministerio Internacional Rey de Gloria, nuestro grupo, de hecho, se llama Generación Profética. Y por eso decidimos empezar estas cápsulas donde hablamos de qué es una generación profética y cuál es la cultura que ellos deberían de vivir. Todo empezó desde que Dios nos habló que Él había un deseo en su corazón de escoger este remanente, de una generación que es diferente, como decía Aníbal, y que es una generación que entiende lo del cielo para poderlo manifestar acá en la tierra. Amén. Y cuando hablamos de una generación profética, hablamos de una generación que sabe escuchar a Dios, que sabe ver las cosas del cielo. No solamente para verlas, sino para poderlas manifestar acá en la tierra. Ser una voz de Dios en las naciones, ser una voz acá en la tierra para aquellos en desesperación, aquellos en desaliento, aquellos que están buscando quién es Dios. Y sabemos que Dios ha escogido
a esta generación para eso. Sabemos que si una generación se levanta, puede causar un avivamiento. De hecho, el llevar el ser parte de esta generación profética, nosotros necesitamos demostrar lo que hay en el corazón de Dios, pero no podemos demostrar el corazón de Dios si no lo conocemos, Claro, ¿verdad? sí. Entonces, por eso mismo llevamos este mensaje, estas cápsulas, ¿verdad? Sí. Para poder conocer a Dios de una nueva manera, una Claro. manera, como decía, no de una forma, porque hemos tenido eso, ¿verdad? En la sociedad, o de Una hecho en la estructura. juventud, una estructura donde los jóvenes quieren conocer a Dios de una manera diferente a una manera totalmente diferente que una generación la conoció. Claro. Entonces, y como vemos el ejemplo, ¿verdad? Cuando Moisés pasa, ¿verdad? Saca una generación de Egipto, pero después las próximas generaciones quieren conocer a Dios de una manera diferente. Así es. No solamente quedarse con la memoria, pero poder conocer a Dios más allá. Amén. Claro. Creo que lo importante ahorita es poder desmenuzar, ¿no? Correcto. ¿Qué es cultura y qué es profecía, ¿no? Entonces, creo que aquí es donde empezamos. ¿Qué es cultura? Wow. ¿Cuál es la definición de la cultura? La cultura, o the culture, las definiciones que vi en Google. La primera es conjunto de conocimientos e ideas no especializados y pues desarrollo de las facultades intelectuales mediante la lectura, el estudio y el trabajo. En inglés is the arts of another manifestations of human intellectual achievements regarded collectively. A mí, las culturas es porque también hicimos algo pues, para la universidad de different cultures. Estoy en una clase de arte y estamos aprendiendo de culture para mí, Culturas. la semana pasada. Y yo puse, qué bueno que tenemos diferentes culturas, Correcto. pero también hay cosas negativas de las culturas también. Así es. Porque para mí la cultura que yo estoy viviendo es la cultura americana, Sí. o cultura de Texan. Y luego, pero no todos viven esa cultura y todavía están en Texas, you know? Correcto. So, para uno que está con Dios, que tiene la cultura, que quiere adaptarse, no estoy diciendo que es imposible, pero tampoco es fácil para adaptar en una cultura de Dios. Correcto. Porque hay personas que nomás están en una cultura regular, Sí. cultura terrenal, pues, Sí. porque una cultura espiritual es diferente. You know what I mean? So, Sí. para mí, la cultura espiritual es algo que no tiene tiempo, no tiene límites. Así es. So, yo de verdad le doy gracias a Dios porque Él puso diferentes culturas en la vida a uno. Ujú. Y conociendo muchos, es como conociendo cómo Dios es. Dios puede ser Claro. diferente en unas maneras diferentes. Él puede hablar con cualquiera, Él puede trabajar con cualquiera porque Él invitó a todas las culturas. Claro. Así es. Right? Claro. Sí, especialmente como hablábamos, ¿verdad? O sea, lo que dice Alonso ahorita, las culturas. Hoy tenemos, acá en Houston tenemos creo que más de 100 culturas de diferentes países. Y muchas veces nos hacían preguntas, o nos hacemos esta pregunta, ¿qué cultura es la que debemos vivir? Especialmente cuando tú vienes de otros países o tienes papás de otros países y tú como joven de repente estás viviendo acá en Estados Unidos. O sea, no hayas si eres de allá o de acá. Sí. Entonces, pero como decía Alonso, ¿verdad? Toda cultura hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Claro. Pero algo que sabemos que Dios quiere manifestar es su cultura, la cultura del reino, la cultura espiritual, la cultura aquella que gobierna sobre todas las cosas. Porque Sí. cuando Dios nos creó, en otras palabras, como definía Alonso, ¿verdad? Ser cultivados. La palabra de culto o Cultura. cultura viene de la palabra
cultivo y culto. Entonces, así como cultivan una fruta o plantas y todo eso, de la misma manera, cuando Dios nos hizo manifestar o cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en un Edén para cultivarlos, enseñarles su cultura, enseñarles Claro. todo lo de Dios, enseñarles todo lo del cielo, y que de esa manera ellos no podrían ser atrapados con la cultura terrenal, Yeah. pero viviendo en un cuerpo natural, pero así pudiendo vivir una cultura del cielo. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que sí es posible vivir la cultura del cielo o vivir la cultura del reino de Dios en esta tierra. O sea, no, aunque nosotros de repente venimos de diferentes culturas, por ejemplo, en mi persona yo vengo de Guatemala y una de las cosas totalmente diferentes cuando yo vine acá a Estados Unidos, me encontré con cosas totalmente diferentes. O sea, la escuela, el sistema de escuela era totalmente diferente al Claro, sistema de sí, Guatemala. sí, sí, sí. Yeah. La forma en que se come es totalmente, las horas son diferentes, la forma, y cuando hablamos de cultura hablamos de una idea. De hecho, a ti no te define, cuando hablamos de definir una persona, no te define, oh, yo soy de México o de Guatemala o de Estados Unidos, sino lo que te va a definir es tu cultura. O sea, la gente se define por su cultura, No por su no nacionalidad. por su nacionalidad, porque tú pudiste haber nacido en cualquier otro país, pero tu cultura es lo que te da identidad, lo que te da tu forma de pensar. Sí. Y entonces recordemos que cuando Jesús vino a traer el reino, ¿verdad? Él les vino a cambiar una forma de pensar, una forma nueva de poder empezar a Sí, vivir, sí, sí. ¿verdad? Y es lo que golpeaba a los fariseos, lo que no les gustaba, ¿no? Porque ellos venían de generación en generación viviendo con una cultura, con una mentalidad. Entonces cuando viene Jesús con su mentalidad del cielo, con la cultura del cielo, viene y rompe. Yeah. Entonces viene a sacudir cimientos. Entonces es por eso que los fariseos, los religiosos de ese tiempo, no les gustaba That was crazy. Exacto. lo que Jesús traía, porque Él traía algo diferente. Yeah. Entonces, eso lo vemos hoy en día, Correcto. la manera de vestir, a tiempos atrás, cómo se vestía un cristiano y querer implementar la idea de, oh, te tienes que seguir vistiendo de esa manera porque escrito está. Entonces, como decían, la cultura, en mi persona, soy mexicano, pero en lo que es todo México hay distintas culturas, hay diferentes comidas, hay diferentes vestidos, la manera en cómo hablan, la manera en cómo piensan, que unos son del norte, que unos son del sur, que unos son del centro. Entonces todo eso nos define, ¿no? Entonces la manera en que yo pronuncio una palabra es diferente a como tal vez los de Guatemala la pronuncian, o como por ejemplo para unos, para mí una gordita es diferente a un salvadoreño que le llaman como una pupusa y en otros lados le llaman arepas, pero al final del día todo es lo mismo, ¿no? Correcto. Simplemente cambia la manera, el proceso, pero es la misma idea, Correcto. ¿sí? Tal vez es un ingrediente diferente, pero es la misma idea. Entonces, eso nos define, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la cultura profética, es donde se rompen los esquemas religiosos Correcto. de tienes que hacerlo así, tienes que hacerlo de esta manera, y si no lo haces de esta manera, estás fuera de lo que se supone que debe de ser lo correcto. Yeah. Entonces, creo yo que la idea es implementar la idea de Jesucristo en nuestras vidas, ¿no? Correcto. Y Amén. poder ver ese plano y poder ver esa idea de cuando vino Jesús. Simplemente hay que imaginarlo, no pensarlo. ¿Qué pasó cuando Jesús vino a la tierra? Exacto. ¿No? Y se manifestó el Hijo de Dios en la tierra. Y cuando se manifestó la idea del cielo dentro de un sistema religioso, ¿qué vino a pasar? ¿No? Sí. Simplemente hay que ponernos a pensar eso y lo que estamos viviendo hoy en día. Así es. Exacto, como decía Aníbal, ¿verdad? Que Jesús vino a enseñarles, ¿verdad?
a vivir de una manera diferente en medio de un sistema religioso, en medio de varios sistemas. Entonces Jesús nos vino a traer una lección muy importante Claro. de que es posible vivir el reino de Dios o la cultura del reino en una tierra llena de aflicción, en una tierra, porque cuando nosotros entramos en esa cultura, en la cultura del reino o la cultura profética, ¿verdad? Es totalmente otro sistema, hablando de, o sea, no es un sistema, pero es un totalmente otra dimensión. Que donde nosotros en medio de las circunstancias, de hecho que hoy estamos viviendo, tenemos paz. En medio de la aflicción tenemos confianza, tenemos nuestra confianza en Él. Amén. Yeah, I mean, también cuando Jesús cuando él empezó pues a predicar o a profetizar o a enseñar, pues cuando era chiquito, Sí, you know what I mean? sí, So, sí. la cultura que él tenía del cielo, I mean, como dije like, más temprano, que él tiene, el espíritu no tiene tiempo, y la cultura de Dios no tiene tiempo. So, el espíritu que Jesús tenía, el Jesucristo, right, él no tenía edad. So, el espíritu que él tenía estaba en un niño, y pues la cultura del Espíritu Santo estaba ahí. Exacto. So, cuando el Espíritu Santo quiere enseñar o quiere quebrar algo, lo va a quebrar, por supuesto. Así Es una cultura que hizo culturas. You know what I mean? Es algo que Dios hace. Él es un creator, Él es un creador. Así es. So, cuando Jesús hace un impacto de culturas, él no choca, las personas chocan con él. Correcto. You know what I mean? Sí. So, y es interesante cómo los niños hoy en día también tienen la cultura de los padres, pues. Sí. Correcto. You know what I mean? Sí, sí. So, todavía tienes diferentes culturas en las escuelas que están pasando y todo. Las culturas en high school, como Christian, por ejemplo. How old are you? Cuando vine tenía 10 años. So, 10 años. I mean, un niño de 10 años puede, pues, Adaptarse. adaptarse, pero en la cultura que ya estaba viviendo por 10 años. Yeah. Cuando viene a una cultura diferente, que tiene multiculturas, va a ser algo que puede impactar a uno que nomás que ha experimentado nomás Claro, Correcto. claro. una cultura. So, cuando los fariseos querían como agarrar a Jesús o pues a enseñarle que aquí es diferente, Jesús no se dejó. I mean, ¿por qué Jesús se va a dejar? Sí. Claro, You know what I mean? sí, Correcto. sí. So, cuando cuando él empezó, la cultura caminaba con él, pues. Correcto. Las culturas caminaban con él. Porque para mí, Jesús cuando Jesús estaba caminando, él tenía los 12, sí, ¿verdad? Sí, Los 12 12 discípulos. Y teniendo los 12 discípulos, ellos le dicen a Jesús y le informan a Jesús que pues las ciudades y todo eso ayudan a Jesús. Pero para mí Jesús no necesitaba eso. You know what I mean? Correcto. Porque el espíritu que Jesús tenía era para ir a enseñar como la cultura del espíritu, la cultura profética. Sí. You know what I mean? Sí, So, una cultura que ya ha estado antes de la tierra o antes de la creación, Correcto. está pretty much agarrando todas las culturas otra vez. Sí. Y pues tenerlos juntos otra vez para estar en el espíritu. Y yo creo que nosotros no hemos captado eso. Sí. Sí. Hay unos que sí, pero no era suficiente, pues. Sí. You know what I mean? Sí. So, yo creo que en este tiempo, en lo que todo está pasando, muchos están pues uniendo y todo eso, como el ministerio está uniendo
con Colombia, México, todo, everybody. Pretty Salvador, much. sí, 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 sí. So, en el fin, todos estamos en la cultura espiritual. Sí, So todo está there's- conectado, ¿no? Todo está Así. conectado. I mean, there's no yes or no. Es la cultura de Dios. Pretty much. Claro. Exacto. Sí, sí, sí. Y así es como llegamos a ser un cuerpo, o como Sí. dicen, tenemos un mismo espíritu, Sí. un mismo bautismo. Mismo O sea, sentir. un mismo sentir. O sea, no es que hay diferentes culturas del cielo, hay solo una cultura del cielo y es una cultura profética, una cultura Sí, sí, sí. que manifiesta lo de Dios, Sí. ¿verdad? Si dejáramos que Dios hiciera nuestras vidas como Él quiere, Yeah. Sí. todo fuera diferente. Mhm. Exacto. Pero como nos limitamos a vivir un sistema, como decía, ¿no? Tengo que hacerlo así, tengo que hacerlo acá. Si no lo hago de esta manera, no funciona. Lo tengo que hacer de esta manera para que funcione. Entonces, ponemos límites. Dios quiere hacer, pero nosotros nos limitamos. Yeah. Nosotros nos cerramos a la idea de Dios. Entonces dice Dios, ok, cuando tú estés listo, yo voy a hacer. Mhm. Pero mientras no entendamos, dice la palabra, mi pueblo perece por falta de Conocimiento. conocimiento. Yeah. ¿Y cuál es el conocimiento? El conocimiento de Dios, el diseño de Dios, la idea de Dios, lo eterno, Y- lo que no cambia. Yeah, y pues, it's crazy how this leads in. Y como cuando alguien no tiene como el conocimiento para conocer quién es, no va a tener like identity. Sí, Exacto. sí, identidad. So, y eso que está pasando con los jóvenes y también los adultos. Sí. Claro, hoy no saben en qué cultura seguir, porque Exactamente. están tratando de buscar la identidad bajo diferentes culturas, que sabemos que de una u otra manera cualquier cultura te va a traer una identidad totalmente Sí, sí, equivocada. sí. Tenemos en Centroamérica, ¿verdad? Las pandillas, Ujú. ¿verdad? O las maras que le Sí, llaman. sí. Mucha gente viene, muchos jóvenes, de hecho, ves que en high school y todo eso, lo primero que quieren por la cultura, lo que te influencia es la cultura, la forma de pensar de ellos, la forma de hacer las cosas de ellos. Yeah. Y es lo que atrae muchas Claro, veces. sí. ¿Por qué razón nos atrae? Porque no hay una identidad definida Ujú. en quién somos, Sí. Yeah. ¿verdad? Entonces Jesús mismo, él viene a romperles, les dice, ok, tú no eres pescador, tú no eres publicano. Publicano. O sea, tú tienes que entender, viene y les comienza a cambiar su forma de pensar, en decir, ustedes son reyes y sacerdotes. Comienza a Yeah. cambiar la cultura en ellos, ¿no? Exacto. Viene a impactar eso. Exacto, entonces viene a chocar y ahí es donde nosotros tenemos que dejarnos procesar. Y hablando de eso, ¿verdad? De cómo la naturaleza divina de Dios o viene a ser manifestada en nosotros como algo profético. Claro, Y como claro. hablamos en Joel, ¿verdad? Sí. De hecho, queremos compartirle estas palabras. De dónde es que surge todo esto, ¿verdad? O a dónde estamos entrando de Claro. una cultura profética. Definimos lo que es cultura y lo que es, vamos a definir lo que es lo profético, o sea, cómo Claro. es que nace este remanente o esta idea, ¿verdad? Claro. O se está manifestando. Lo que hablamos en Joel, capítulo 2, Y dice Joel capítulo 2, 28. Y desde esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán visiones, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. exacto. Como dice en Joel, cuando sucede esta naturaleza divina o este cambio de cultura, ¿verdad? Lo que hablamos de la cultura del cielo. Cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de la profecía viene a arroparnos, cuando dice, por eso derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre nosotros? Dice que los jóvenes comenzarán a profetizar, digamos, los hijos Sí, profetizarán, luego verán verán visión. visiones. Entonces, vemos ahí cómo a través de la boca y a través de los ojos de Dios se manifiesta una idea, se manifiesta una cultura diferente a lo que hemos estado viviendo, de lo que nos enseñaron nuestros padres. Muchos dicen, pero es que yo amo mi cultura. Todos creo que en un punto hemos amado nuestra cultura Sí, de sí. una u otra manera, ya sea comer
las pupusas, los tacos, ya sea comer Whataburger acá en Texas o el steak o barbecue, o hacer las cosas de manera que se nos han enseñado. Sí, Ahora, no dejamos de decir que, totalmente voy a descartar todo, no, pero tenemos que entender que hay algo mayor, sí. que es la cultura de Dios. Claro, hay una anécdota, no sé si sea verdad, pero me la contaron. Dice que la mamá está cocinando un pescado, ¿no? Y la niña ve que la mamá corta la cabeza y la cola y después cocina, ¿no? Entonces la niña le da curiosidad y le pregunta, mamá, ¿por qué le cortas la cabeza del pescado y la cola? Ah, no sé, me lo enseñó tu abuela. Pregúntale a tu abuela. Ok. La niña va y le pregunta a la abuela, oye, abuela, ¿por qué mi mamá o por qué cocinan si le cortan siempre la cabeza y la cola? Ah, no, pues me lo enseñó mi mamá. Entonces la bisabuela, pues en ese tiempo todavía estaba viva, entonces le va y le pregunta a la bisabuela, ¿por qué, bisabuela, cocinan de esta manera el pescado? Bueno, es que en mis tiempos el sartén en que cocinábamos estaba muy pequeño y le cortábamos la cabeza y la cola para que el pescado cupiera. ¿Sí me entienden? Ya. Entonces, a esto viene la cultura, Exacto. a algo encajonado, porque me lo enseñaron de esta manera Sí. y lo seguimos haciendo. ¿Por qué lo hacen? Porque así me lo enseñaron. Y como por ejemplo, yo vengo de una cultura católica, de una religión católica. ¿Por qué era católico? Porque mis papás eran católicos. Y mis papás, ¿por qué eran católicos? Porque mis abuelos eran católicos. Y así se va, ¿no? La cadenita. Entonces, me gusta mucho cuando enfocamos a Jesús niño, ¿no? Yeah. De que él no se limitó. Cuando él va a la ciudad, de repente se le pierde a sus papás y ¿dónde lo encuentran? Hablando con los fariseos. ¿De qué estaba hablando? Del reino. Entonces cuando la mamá viene preocupada, ¿no? Y le dice, Jesús, ¿por qué te nos perdiste? Le dice, en los negocios de mi padre tengo que estar. Entonces, me gusta mucho lo que tú decías, de que Jesús no se limitó. Jesús no permitió que tal vez el decir, es que está muy chiquito, tú no sabes. Bueno, en mi cultura, por ejemplo, cuando estaban los adultos hablando y llegaba un niño a la mesa, les decían, no, esta es conversación de adultos Exacto. y no te dejan hablar, ¿no? Ujú. Entonces, es curioso cómo es que Jesús rompe esto, de decir, no, es un niño, no sabe, espérate. Jesús sabía, de manera en que les estaba enseñando a esos líderes religiosos, ¿no? Entonces, Jesús definitivamente viene a romper la cultura, viene a romper los esquemas, viene a romper las ideas del hombre, Sí. a traer una idea Sí. que trae libertad, una idea que trae algo nuevo, algo diferente, algo que no te encajona, sino que te hace libre. Exacto. ¿no? De hecho, como comentan ustedes, ¿verdad? Jesús viene a romper los esquemas, a traer una nueva cultura. Imagínense, yo me pongo a pensar, nadie antes en su época, cuando Jesús, en los tiempos que Jesús estaba acá en esta tierra, decía, eres perdonado de pecados. Por eso lo crucificaron, porque nadie tenía esa autoridad para poder Sí. perdonar pecados, porque Y lo antes de eso... criticaron, lo juzgaron. Exacto, lo criticaron, le hicieron de todo y te imaginas, antes, o sea, tú tenías que ir con el sumo sacerdote, sacrificar para poder ser perdonado, pero viene Jesús y nos comienza a enseñar una nueva Sí. manera de vivir. O en el día de descanso, ¿no? O en el Exacto. día de descanso nadie puede hacer milagros. Sí. Y Jesús vino, Y no, así- ¿cómo no? Aquí vengo a hacer lo que el Padre me ha mandado a hacer, Exacto. importando nada. O sea, ni su cultura, ni sus días que cuidan, ni nada. Simplemente vengo a hacer lo que el Padre me mandó, independientemente de lo que ustedes piensan. Así es. Y eso es lo que, por eso decidimos hacer este programa, porque es una manifestación del corazón del Padre Claro. queriendo manifestar en una generación, que pueda escuchar, que pueda ver, que pueda profetizar la voluntad de Dios, Amén. que pueda manifestar lo que Jesús hizo hacer, venir a hacer en esta tierra. Y entonces, de esa manera, nosotros podemos entender que podemos vivir en una cultura
más extensa, en una cultura sin límites, Sí, sin esquema. Volviendo un poco, decíamos, ok, Jesús nos vino a enseñar una manera de hacer las cosas más fáciles, porque de repente tú dirás, muchos venimos de una cultura hispana, y en la cultura hispana muchas veces nos limitaron diciendo, tú no puedes llegar a ser presidente, tú no puedes llegar a Ser ser doctor o millonario. abogado. Exacto, y como decía Aníbal, tal vez de pequeño te decían, ¿sabes qué? No puedes hablar, y te has detenido tal vez, o tal vez Dios quiere manifestar en ti algo que ha puesto en tu corazón, que viene de parte de Él, y por causa de no entender esta palabra o de dejar el Espíritu Santo que obre sobre nosotros, muchas veces evitamos esa manifestación de esa cultura, y ahí es donde nosotros necesitamos pelear la cultura del reino, o sea, Amén. dejar que Dios obre en nosotros para poder manifestar. Claro. Hemos hablado de la cultura, ¿no? Correcto, Pero la otra parte, lo profético. lo profético. Si nos Sí. puedes introducir a eso. Sí, lo profético tiene que ver con vivir lo del cielo. Cuando Dios viene y quiere manifestar lo profético, hablamos todo lo que tiene que ver del cielo, todo lo que tiene que ver en el corazón y en la mente de Cristo. Okay. Entonces, cuando Dios manifiesta lo profético, manifiesta su voluntad, manifiesta su voz, manifiesta una dimensión del cielo. Y obviamente cuando hablamos de un ámbito, hablamos de una dimensión, nosotros comenzamos a ser cultivados bajo esa dimensión. Por eso es que Jesús no se quería separar del Padre, no se quería, no, él estaba manifiesto en un cuerpo acá en la tierra, pero su deseo era estar siempre en la presencia de su Padre. Y eso es lo profético. Lo profético, las manifestaciones de lo profético, después que viene lo profético, es lo que vemos en Joel 2, que dice, verán visiones y profetizarán. Okay. Pero antes de eso tiene que ver una manifestación que es el espíritu de la profecía, viene a través del Espíritu de Dios sobre nosotros, y viene a establecer lo del cielo sobre nosotros. Okay. Amén. Amén. Entonces, en pocas palabras, lo profético, relacionando a la relación que Jesús tenía con el Padre, de decir, es que no hablo yo, sino el Padre habla a través de mí. Correcto. Entonces, viene a ser esa manifestación de lo profético, nuevamente, con el ejemplo de Jesús, yo hablo lo que el Padre habla. ¿Eso es lo profético? Correcto. Okay. Siempre lo profético va a manifestar toda la voluntad de Dios. Por eso veíamos a los profetas que ellos profetizaban la buena voluntad de Dios. Ellos profetizaban desde el corazón de Dios, no desde sus corazones, porque el corazón de nosotros necesita ser renovado y cambiado. Porque muchas veces podemos profetizar a través de nuestros corazones, pero dentro de nuestros corazones puede haber maldad, puede haber muchas cosas. ¿Sí me explico? Entonces, que Dios, cuando va procesándonos en su reino, va removiendo cosas hasta llegar a tener el corazón de Dios, hasta llegar a escuchar. Y todo esto tiene que ver con un conocimiento, como con lo que hablábamos, Claro. en conocerlo a Él, Claro. ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que manifestar lo profético. Lo profético tiene que ver con lo divino de Dios, con poder ver, o sea, en otras palabras, yo veo como Él mira. Okay. Yo hablo como Él habla. Yo escucho lo que Él me habla. En otras palabras, todo eso, manifestar lo profético tiene que ver con eso. Y yo creo que en esto ha habido un poquito de confusión, ¿verdad? Sí, En muchas, sí. porque cuando hablamos de lo profético, muchas veces hablamos de que porque alguien profetiza, vive en lo profético. No necesariamente, ¿verdad? Porque lo profético tiene varias manifestaciones. Pero vivir una cultura profética tiene que ver con una cultura del cielo. Ver, pues por eso Jesús decía, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. O sea, eso es lo profético. El hacer lo que... Pero obviamente nosotros no podemos hacerlo de nuestro Padre si nosotros no pasamos tiempo con Él. Sí. ¿Verdad? Y ahí es donde somos cultivados en Él. Y nuevamente es donde golpea, ¿no? la cultura. ¿Por qué? Porque por muchos años hemos vivido de... No, es que ya no existen los profetas. Entonces la misma cultura religiosa dentro de la iglesia ha limitado la manifestación del Espíritu Santo en este tiempo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que yo veo
es cuando los fariseos criticaban a Jesús porque él se proclamaba ser hijo de Dios, Exacto. ¿no? Es decir, ¿cómo es que se dice llamar hijo de Dios? Entonces eso era para ellos una blasfema, Exacto. ¿no? Entonces, ahora venimos nosotros a traer un mensaje diferente. Obviamente, no esperamos menos, ¿no? Y te hago estas preguntas porque es necesario entender lo que Dios está haciendo en este tiempo, Amén. lo que Dios está trayendo en este tiempo. Amén. Y estamos creyendo, Joel, Exacto. que en el tiempo que Dios escoge, en este tiempo, Él derramaría su espíritu y nuestros hijos, estas generaciones profetizarían y van a ver visiones, ¿no? Exacto. Entonces, Dios, es que no podemos encajonar a Dios, no podemos encerrarlo. Y nuevamente vuelve otra historia, ¿no? Sí. Se encuentra el niño y su papá en la playa. Y el papá nota que el hijo está tratando de echar en un bote, como una cubetita, arena. Y todo el día se la pasa hasta que la incomodidad del padre viene y le pregunta, oye hijo, ¿qué estás haciendo? Y el niño tranquilo empieza a meter, ¿no? Sigue metiendo. ¿Qué estás haciendo? Le pregunta al papá. Oh, estoy tratando de meter en esta cubeta toda la arena de la playa. Y el papá le dice, pero eso es imposible. Mira cuánta arena hay y tú estás tratando de meter en esta cubetita toda esta arena. Y le contesta el hijo, sí, de esa es la misma manera en que tú quieres meter todo lo que es Dios en esta cabecita. Wow. ¿Se me voy a entender? Entonces, queremos en este cuerpo limitado Sí. meter todo lo que es Dios aquí, Exacto. ¿sí? Eso es imposible, Sí. Exacto. porque Dios es un Dios eterno, Dios es un Dios ilimitado, o sea, no tiene límites. Y tristemente nosotros, este cuerpo nos limita a hacer muchas cosas. Entonces, como la anécdota, ¿no? de ese niño que le quiere decir, oh, pero esa es la manera en que tú quieres meter, como yo quiero meter toda esta arena en esta cubeta, es de la misma manera en que tú quieres meter en esta cabecita todo lo que es Dios. Sí, y muy buen punto lo que toca ahorita Aníbal, hablando de todo lo que tiene que ver el conocimiento, porque en esta generación que está levantando Dios como una generación profética, tenemos necesariamente aprender a ser cultivados, aprender a vivir la cultura profética. Yeah. Porque hay un enemigo, y luego estaremos hablando de todo esto, hay un enemigo que se ha levantado en contra de esta generación, que es lo que llamamos el espíritu de Grecia, ¿verdad? Okay. Especialmente que hoy en día en la escuela todo se ha enseñado bajo un sistema greco, de Grecia, ¿verdad? Ujú. Que ellos todo lo creían a través del intelecto, todo era un humanismo, o sea, todo tenía que ver un razonamiento. Todo tenía un porqué. Exacto. Y eso va a ser una de las cosas que nos va a impedir vivir una cultura profética. Porque, nuevamente, muchas veces, y hoy tú te topas con una persona o un joven, tú dices, ¿tú crees en Dios? La mayoría de ellos te dicen, oh, no conozco. O si ha escuchado de él, dice, oh, sí, pero nunca ha conocido cómo vivir en él. Entonces, es muy importante entender todo eso, ¿verdad? De vivir lo que es la cultura profética, porque nuestro intelecto, como decías tú, en nuestra forma de pensar humana, que ha venido de acuerdo a nuestras culturas, no cabe Dios. Sí, ¿no? O sea, de donde tú dices, digamos, si en nuestros países, en otras partes se nos ha dicho, si tienes una casa, has logrado tu sueño. Pero viene Dios y te dice, ok, te he dado reyes, te he hecho reyes y te he hecho sacerdote. Sí. Ahora, no hay rey sin palacio. ¿Qué tal si Dios te quisiera dar un palacio? Ujú. Y nosotros acá limitándonos a través de una casita. Ese es el problema. Pero todo viene con la cultura. Claro. O sea, tú dices, ¿de dónde es que salimos con esa idea? Pero no es el deseo de Dios. No es algo que viene del corazón de Dios. Porque los pensamientos, por eso dice la palabra, que mis pensamientos son más grandes que los tuyos. Claro. O sea, Dios te ve de una manera más allá.
como un rey. O sea, tú fuiste diseñado para grandeza, tú fuiste diseñado para gobernar, tú fuiste hecho para llevar más allá las cosas. Sí. Amén. Hablando de un poco de lo que tú dices, ¿no? Es que crees en Dios, creo que existe algo, ¿no? Superior, pero no. Entonces, me venía mucho una de las canciones de este rapero Cancerbero, en una de las frases que él dice, no dudar y no creer es algo muy distinto. Y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Entonces, así estamos viviendo hoy en día. No es que no crea o no es que dude, simplemente es que no he visto que hay un Dios, ¿no? Y simplemente la manera en que muchos cristianos vivimos hoy en día inmediatamente trae algo negativo hacia las personas que no creen en Dios, Yeah. ¿no? Sí, I mean, y para mí, porque por haciendo como una experiencia con Dios, una experiencia con el Espíritu Santo, of course, por supuesto voy a ir a creer que hay un Dios, hay un creador, y luego también las personas que dicen que Dios es grande y que Dios es todo, pero nunca tenían una experiencia, Sí, una experiencia, Una un experiencia. y un encuentro. Yo me pregunto, pues, ¿cómo sabes? Es bien que crees en Dios y todo, pero necesitas como tener un backup, you know? Exacto. Algo que Para- te respalde. Algo para que te respalde, para decirles a otras personas que no conocen a Dios. You know what I'm saying? Sí. Ya. So, si alguien me pregunta, ¿cómo tú conoces a Dios? Yo tengo una experiencia con Dios. Exacto. Yo tengo algo que me respalde. You know what I'm saying? Claro. Yo tengo alguien que es Dios y que Dios estaba ahí. Yo fui y yo oré, yo fui a buscar a Dios. Si tú buscas a Dios, Dios te va a aparecer ahí. Exacto. Porque yo lo experimenté. Yo creo que Sí. Lo hemos vivido, todos claro. en este edificio los he experimentado a Dios. Y la cosa que me encanta tanto de Dios es que cuando Él se manifiesta en una forma y luego lo busca otra vez, pero es diferente. Ya no es lo mismo. It's not the same thing. Yeah. Exacto. And that's what I'm saying. La cosa es que si tú buscas a Dios, Él te va a enseñar, Sí. Él se va a manifestar. Así es. Amén. Y Él se puede manifestar en muchas diferentes cosas. A lo mejor yo no he experimentado o experienced something the way you saw God, you know what I'm Yeah. saying? Yeah. Mhm. Como si Cristian vio a Dios en una diferente forma y yo Exacto. miré a Dios a una diferente forma, Él no significa que hay diferentes dioses. Exacto. You know what I mean? Ujú. Dios es tan grande que yo no puedo entender cómo Dios se puede manifestar. That's right. Así es. Yo puedo decir, no, es una mentira, cómo Él puede ver a Dios y yo lo veo diferente. It doesn't matter. You know what I'm saying? Si Dios es grande, ¿por qué preguntas las preguntas que no van? You know? Ujú, Yeah. ujú. Si quieres preguntar a Dios, si le quieres preguntar una pregunta, pregúntale bien. Si quieres saberlo, Sé específico, ¿no? be specific, because God was specific. Ujú. God was specific, right? Okay. Because he sent an angel to Maria saying, hey, my son Jesus is gonna come, Right. Yeah. and he's gonna come with you. Right. Okay, if God sends an angel to a woman saying that, why you tripping? You know, let it be. Yeah. Porque si María ya conoció a Dios, Yeah. hey, yo voy a tener el hijo. El hijo. Y si duda, what happened? It won't happen. There you go. You know how dangerous it is? It's so dangerous that you can lose something. So, going back to the thing, si eres un rey y te quiere dar un palacio, pero tú lo pierdes, se lo va a dar a otro rey. Mm. You Como know? David y Saúl. Sí.
Exactly. Exacto, un reinado. Perdió, You see? Saúl perdió su reinado. Exactly. Yeah, yeah, Porque Dios puede, si tú dudas a Dios o tú no comprendes lo que Dios quiere hacer, what are you doing? You just lost a big treasure. You know what I'm saying? You Yeah, lost something yeah. important, something that would have helped, something that would have helped someone else, something that would have made you better, something that would have made you understand. Ujú. So es algo que Dios tiene Así y Sí. Dios quiere dar, es, exacto. porque Dios es un Dios que da, Claro, Dios que, sí, que quiere ayudar. Amén. sí, Él no va a dejar un pueblo pobre. you claro, Así es. sí, sí, Y sí, las sí. culturas, going back to the cultures, todo está conectado. Una cultura like, detiene a una generación. Ujú. cierto. Como La esclaviza. como mis padres en El Salvador dicen, si él puede contar y escribir, lo va a hacer en la vida. No, vete a trabajar, no vayas al colegio. Y pues ahí pierdes una generación, de verdad. Sí. You know? Bueno que tocaste eso, que ahorita se me venía a la mente, como tenemos, ¿verdad? Podemos ver este gran ejemplo en la Biblia, como cuando Moisés saca una generación, ¿verdad? De Egipto, Ujú. y esa generación, aún no estando en Egipto, la cultura de Egipto se fue con ellos. Y por causa de eso comenzaron a hacer un becerro de oro. Yeah. Y por causa de eso, 40 años tuvieron que pasar en el desierto. Y totalmente una generación se perdió Se total perdió, sí. por la cultura. Hablando un poquito más atrás, José, de José a Moisés, ¿cuántos años fueron? También, Como 400, ¿no? sí. Jesus Christ. O sea, vemos a José viviendo una cultura del reino, ¿no? Sí, Después vemos una generación en esclavitud hasta que viene Moisés. sí, Y aún así, no sigue entendiendo. sí. Ese es un problema. Entonces, la Biblia es clara. Jeremías, capítulo 33, 3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es eso que no conocemos? ¿Qué es eso que está oculto? ¿Cuáles son esas riquezas? Dice aún en el Nuevo Testamento, lo que ojo no vio, lo que oído no oyó y lo que no ha subido a corazón de hombre es lo que Dios tiene preparado ¿para qué? Para los que le aman. Wow. Así es. Lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído y lo que no ha subido a corazón de hombre, ¿de qué estamos hablando? Yeah. Sí, De un misterio que no hemos encontrado. ¿Por qué? Por las limitaciones. exacto. Porque nos hemos encajonado de decir, no, es que eso no es de Dios, no es que Dios no habla de esa manera, no es que a mí me enseñaron de esta manera y así tiene que ser. Entonces dice Dios, ¿sabes qué? Yo me reservo mis misterios para los que tienen mi corazón, Yeah. Así es. ¿no? Sí. Y eso es that's like a big, like a big mistake. It is. Sí. Un Because gran error. if you go and tell God, yo, like, no, it's like God's gonna be like, what do you mean no? You mean like, Exacto. ¿por qué le vas a decir no a Dios? You know, yeah, that's wrong. So tú crees, si alguien, por ejemplo, I don't know, alguien del barrio, si tú piensas que Dios no puede hablar barrio, or Yeah, thug yeah, or whatever, sí, sí, barrio, yo, sí, sí. you're not, no. I mean, God, if God made something, it's for a reason. Exacto. You know what I mean? ¿Cómo le vas a hablar a un cholo, todo hermano? Decir, no, o sea, tienes tú que no bajarte a su nivel, pero de alguna manera poder hablar de la manera en que él habla, que es lo que Jesús hizo, Yeah. Sí. ¿no? De la manera en que él se dirigía a los fariseos, Sí. se dirigía diferente a los publicanos. Exacto. De la manera en que él compartía como con Nicodemo. Exacto. Era totalmente diferente como él compartía tal vez con la mujer en el capítulo 4, la samaritana. Correcto. ¿Sí me entiendes? Sí. No es que Jesús dejaba de ser quien él era, simplemente él sabía manejar Yeah. lo que él traía dentro para poder él moverse en dimensiones. Porque, like, he made it, él lo hizo para que alguien lo entendiera. Exacto. You know what I mean? Sí.
Sí, de hecho, se recuerdan que Jesús estaba en medio de cultura hebrea, cultura griega y cultura romana. O sea, tenemos tres culturas en el tiempo de Jesús Sí, que totalmente chocaban con Y lo que él venía a hablar. mezclados, sí. Por eso se recuerdan cuando vino los religiosos, ¿verdad? Diciendo, ok, ¿qué vas a hacer con la moneda del César? Mm, Entonces viene él y hablando de la cultura, él dice, ok, quieren venirme a poner en esa posición, pues denle al César lo que es del César. ujú. O sea, Dios hablando desde una posición de reino, de la cultura de su padre, la cultura profética, pero también respetando las leyes de la cultura Así es. romana, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, sí. Dios no tiene límites y Dios te puede hablar de diferentes maneras. Dios no tiene límites y también es simple. Sí, You sí, know, sí, sí. You know how simple God Yes. is Sí. muy, muy simple. Pero ahí vemos la multiforme Mhm. de Dios, Yeah. ¿sí? Como tú decías, Él puede hablar barrio como Él puede hablar empresario, Yeah. ¿no? Like that. Eso es lo Él lo hace para que alguien entienda. sí, You know, sí. y a mí, Dios me habla como pues yo hablo. A veces, no siempre, pero a veces. Y a mí, si yo lo entiendo, pues lo voy a entender. Y si no, todavía lo voy a entender. Yo voy a buscar para que yo entienda lo que Dios quiere hacer. Y Mm. en estos tiempos, Dios está hablando en una forma que nosotros podemos entender. Así Amén. es. Porque Sí. yo tengo fe que Dios puede hablar entre todos nosotros. Dios puede hablar en una forma de visiones, en una forma pues de cara a cara, puede hablar en sueños, en la palabra, en oración, en ayuno, en alabanza, en adoración. Él puede hablar en muchas formas. Hasta en películas, Hasta en películas. canciones. Sí, Literally everything. Sí, You know? de hecho, hay tenemos que habló a través de un burro. O sea, ustedes se imaginan, si Dios habla a través de... Yeah. Dios no tiene limitaciones y Dios tuvo que hablarle a un profeta a través de un burro que tú dices, oye, ¿qué onda? O sea, ¿qué Yeah, es lo que no yeah. estamos entendiendo? Sí, 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 sí. O sea, Dios habla de maneras, a través de la creación, a través de tantas cosas, de películas. Y tú dices, Dios, porque eso es lo que tenemos que entender. Dios no deja de hablar. No. Yep, Los que dejamos de escuchar somos nosotros. exacto. Y ahí es donde nosotros tenemos que regresar. Sí, O sea, sí, sí, sí. vivir esa cultura profética que Sí. es aquella que tiene el oído abierto Claro. a las cosas que Dios quiere hablar. Ujú. Tiene un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiere hacer, lo que hay en su corazón, aquello que clama en Dios. Sí, sí, Amén. sí, sí. ¿Quién era este profeta que se reía de los profetas de Baal? Era Creo que Elías. Elías. Ujú. Elías, ¿no? Este se reía y decía, no, que acaso su Dios está dormido, Sí. que acaso su Dios, grítenle para ver si se despierta. ¿Por qué? Porque su Dios, él conocía quién era su Dios. Entonces, medio de todo lo que él estaba viviendo en ese momento, él conocía, estaba seguro de su Dios, que hey, yo voy a clamar a mi Dios y yo sé que él va a hacer descender fuego y va a consumir, y así lo hizo. ¿Pero por qué? Porque él conocía a su Dios. Pero Así si es. en este tiempo dudamos poquito, no veremos la grandeza de nuestro Dios entonces. Así es. ¿no? Y luego también cuando Jesús les dijo a los fariseos en Lucas 19:40, and I'm reading in English, I don't know if you want to search it up, and then I got it. And then Luke chapter 19 verse 40 says, and he answered and said unto them, I'll tell you that if these should hold their peace, the stones will immediately cry out. Mm. And when he was come near, he beheld the city and wept over it. Can you tell me the verse? Luke 19:40. 19:40. 40. Got it. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Y just imagine that. Estás caminando y una roca te grita, bro. Y te dice, hey, Wake up. like, wake up. O que
que otra roca tira otra roca y te hable. Like, so, ¿quieres que las personas hoy en día quieren que I don't know, un dinosaurio se levanta y te diga algo? Like, no, dude, it doesn't work like It's that. not gonna work. It's not gonna work. I mean, if it did, pues, of course, yeah, let it go. Pero si Dios en estos tiempos te está hablando, necesitas escuchar. Amén. Así es. I mean, necesitamos hacer esto, esto, es escuchar a Dios, lo necesitamos hacer pues cuando ya estábamos niños. Sí. Porque hay niños de 3 años que dicen lo que Dios dice, de Ujú. verdad. Sí. Like, it's crazy porque Sí. hay unos niños aquí que están diciendo, hey, tú estás embarazada y la mujer Literalmente es sale embarazada. Sí. Sí, It's crazy. sí, el otro día mi hermanita me contaba que dice que tuvo un sueño con Jesús, que la venía a abrazar y ella estaba enferma. Y Dios, de una fiebre muy fuerte, y Dios le dijo que no temiera y que no tuviera temor. Y cuando la abrazó, dice que ella que dejó de Wow. tener fiebre. Wow. Y tú te preguntas, tú dices, wow, o sea, esas experiencias no son limitadas, sino todos podemos tener esa experiencia. Exacto. Es nomás tener la disposición de poder hablar, de poder escuchar a Dios, de poder ver a Dios en diferentes formas, no limitarnos, Yeah. no limitar a Sí. Dios. Como decía Alonso, o sea, tú estás esperando un dinosaurio, tú estás esperando que Dios te hable con una voz audible. Que Dios venga lo un puede ángel, hacer. ¿no? Sí, Y- que venga un ángel. O sea, Dios puede hablar de millones de... Y no decimos que no pueda suceder, porque Dios no es un Dios de limitaciones. Claro. Dios es un Dios soberano. If you wanna- Pero yeah. pongamos atención a las cosas a nuestro alrededor, que tal vez a través de esas cosas Dios nos quiere hablar. Amén. Like, si Dios si lo quieres hacer como una película, I mean, Dios te lo hace como una película. Yep. De verdad. I mean, it would be cool, but it would be scary at the same time. It will. Because si tú dudas a Dios que Él no puede hacer esto, Él no puede hacer, dude, Él te lo hace. Ujú. Sí. Él lo hace, de Sí, verdad. exacto. Sí. 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 Y pues yo creo que ese sería otro tema, ¿verdad? Sí, no, de verdad Para que, lo que de la voz de Dios. sí, no. Esto simplemente fue una introducción. Yeah. Y poder decir, first bueno, episode. esto es lo que hay y es lo que ponemos sobre la mesa. Yeah. Y esta es la cultura que vivimos y esto es lo que experimentamos. Entonces, dejen sus comentarios Así es. si les ha gustado. Preguntas, if you guys Preguntas, have exactamente. questions, put 'em in the comments. Suscríbanse, comenten, pónganle like, activen la campanita para que puedan recibir las notificaciones de cada video nuevo, ¿no? Esto realmente es para ustedes, ¿sí? Y estamos abiertos, ¿no? Para cualquier cosa. Entonces, tal vez empezamos un poquito flojos, pero It built el up. Espíritu It really Santo, built up, yeah. el Espíritu Santo nos fortaleció. Entonces, Amén. Así es, y como hablábamos, ¿verdad? Esto es un deseo del corazón de Dios, porque estamos Amén. creyendo que Dios está levantando una generación donde pueda manifestar esa cultura de Dios, esa cultura del reino, esa cultura profética, amén. que no es Amén. imposible vivir las No, cosas no es del cielo imposible. acá en la tierra, Exacto. sino, y también una generación que pueda manifestar el corazón de Dios. Amén. 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 Yeah. Amén. Yeah, y pues, I mean, sería otro podcast Otro para hablar tema. de generaciones. I mean, hay muchos temas de hablar y cubrir. Y yeah, this Sí. Friday. Yeah. Sí, estaremos hablando de el espíritu de Grecia, tenemos también otra sesión de la voz de Dios, Sí. generaciones. Hay tanto por Tanto por cubrir, hablar, tanto por exacto. cubrir, sí. Entonces, y- estaría bien que soltaras, release a word. Pray. Yeah, like just Okay. prophesy Para- and Yeah, for sure. Pues, all right. Señor, damos gracias, te queremos conocer más, Señor. amén, Señor. Y, Señor, si quieres que nosotros vayamos a otro nivel, Señor, ayúdanos, fortalezcanos, Señor. Amén, Señor, los que están mirando, Señor, bendícelos, Señor, bendice cómo están en este tiempo, Señor, un Amén. tiempo que puede cambiar todo, un tiempo que puede
puede ser feliz, Señor, un tiempo que puede hacer muchas diferentes cosas, Señor, Amén. pero que tú seas el que cambia, Señor. Tú seas el Jesus' name. que cubre, el que protege, Señor. Te damos gracias por un comienzo, Señor, de algo. Sí, Jesús. Así es. Te damos gracias por los jóvenes, gracias por el ministerio, los pastores, Señor. Gracias por el grupo que ayuda con los jóvenes. Amén. Te damos Señor. gracias por siempre que tú estás ahí, Señor. Gracias por la misericordia Amén. y Señor. gracias por las bendiciones y todo, Señor. Amén. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y creemos que este mensaje va a traer libertad a tu espíritu. Ya. Creemos que este mensaje y los por venir van a traer algo diferente a tu vida. Te bendecimos. Gracias a Dios por compartir, muchachos. Y nuevamente, suscríbanse, dejen su comentario, pónganle like, activen la campanita para que puedan recibir notificaciones de los nuevos videos que van a seguir viniendo. Esto fue Cultura de Bendición, Sí. Cultura Profética. Así que, Prophetic culture. Asimismo, queremos agradecer a los que se conectaron, ¿verdad?, las naciones y a nuestros padres espirituales, ¿verdad?, al apóstol Oscar Aguilar y a la profeta Ana Aguilar, por darnos el privilegio de poder tener esta conexión, ¿verdad?, Claro. y poder tocar estos temas. Amén. Y gracias por los pastores juveniles. Oh, y sí, estarán muy pronto. Oscar, el pastor Oscar y el pastor Irving. Y los líderes. Amén. Gracias. Gracias.